Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y quizás controversial: el yugo desigual. Seguramente has escuchado este término en algún momento, especialmente en el contexto del matrimonio o relaciones personales. Esta idea viene del versículo en 2 Corintios 6:14, donde el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Pero, ¿qué significa realmente este versículo? ¿Es cierto que se refiere al matrimonio o puede tener un significado más amplio? Hoy exploraremos varias interpretaciones de este versículo, su contexto histórico y algunos ejemplos en la Biblia donde el pueblo de Dios se casó con personas de otras creencias. Y acompáñanos en este recorrido por uno de los pasajes más discutidos de la carta de Pablo. Para entender bien el yugo desigual, primero tenemos que comprender el contexto en el que Pablo escribió estas palabras. En el siglo I, la ciudad de Corinto era un centro de diversidad cultural y religiosa. Allí convivían influencias paganas, prácticas idolátricas y un sinfín de filosofías que a menudo contrastaban con la fe cristiana. Los creyentes en Corinto enfrentaban el desafío de mantenerse fieles a los valores cristianos en una sociedad que tenían ideas y prácticas muy diferentes. Pablo usó una metáfora agrícola. El yugo, una herramienta usada para unir dos animales que trabajaban juntos, como bueyes tirando de un arado. Si uno de los animales es más fuerte o de diferente tamaño, el trabajo se vuelve desigual y poco eficiente. Esta metáfora invita a los cristianos a reflexionar sobre sus relaciones y alianzas profundas con aquellos que no comparten su fe. Es un llamado a evitar influencias que pueden debilitar su compromiso con Dios. Pero, ¿significa esto que Pablo hablaba específicamente sobre el matrimonio? Aquí es donde surgen varias interpretaciones. Primera teoría: Pablo se refiere a la comunidad cristiana en general, no solo al matrimonio. Su preocupación principal parece haber sido evitar que los creyentes se unieran a prácticas y filosofías que contradijeran su fe. Corinto estaba lleno de maestros y rituales paganos que fácilmente podían influenciar o desviar la fe de los creyentes, y Pablo quiso proteger a la iglesia de esos riesgos. Segunda teoría: algunos estudios creen que el enfoque de Pablo estaba en evitar que los cristianos participaran en rituales idolátricos y ceremonias de culto pagano. En 1 Corintios 10 del 14 al 22, Pablo advierte sobre las participaciones en festividades paganas, diciendo que los cristianos deben evitar cualquier acto de idolatría. Así que, según esta teoría, el yugo desigual podría referirse más a evitar alianzas religiosas que comprometen la identidad cristiana y no necesariamente a las relaciones matrimoniales. Y la última teoría es el contexto mismo del versículo en 2 Corintios 6 del 14 al 18. Pablo habla de la comunión de la luz con las tinieblas y de la justicia con la injusticia. Aquí no menciona específicamente el matrimonio, sino que usa imágenes de vida en comunidad y santidad. Esto sugiere que Pablo estaba hablando de las relaciones en sentido amplio, aconsejando a los cristianos a evitar compromisos profundos que puedan comprometer su identidad en Cristo. Es importante recordar que en 1 Corintios 7 del 12 al 14, Pablo da otro consejo sobre matrimonios entre creyentes y no creyentes. Allí menciona que si un cristiano está casado con uno no creyente, no debe buscar el divorcio si el cónyuge acepta vivir pacíficamente. Esto implica que Pablo no condena ni prohíbe de manera absoluta las uniones entre personas de diferentes creencias, sino que prioriza la paz y el respeto en esas relaciones. Entonces, si Pablo en 1 Corintios no prohibió los matrimonios mixtos, es posible que el yugo desigual en 2 Corintios 6:14 tenga una aplicación más general, que no necesariamente prohíbe el matrimonio entre personas de diferentes creencias. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos de personas del pueblo de Dios que se casaron con personas de otras naciones y creencias. Por ejemplo, José se casó con Asenat, la hija de un sacerdote egipcio, y a pesar de eso permaneció fiel a Dios. Moisés se casó con Séfora, una mujer madianita, y aunque ella provenía de una cultura distinta, Moisés mantuvo su compromiso con Dios. Ruth y Boaz también nos ofrecen un gran ejemplo. Ruth, aunque era moabita, adoptó la fe de Israel y se casó con Boaz. Y finalmente tenemos a Esther,
una mujer judía que se casó con el rey persa y cuyo matrimonio fue clave para salvar al pueblo judío. Para cerrar, vemos que el versículo de yugo desigual en 2 Corintios 6:14 puede interpretarse de varias maneras. Algunos creen que aplica al matrimonio, mientras que otros piensan que su enseñanza es más general. Un llamado a los cristianos a vivir en santidad y a evitar compromisos profundos que puedan desviarse de su fe. Incluso en los ejemplos de matrimonios mixtos en la Biblia, podemos ver que Dios usa estas relaciones de manera positiva en ciertos contextos. Al final, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones y alianzas, preguntándonos si nos ayudan a vivir una vida de fe o si por el contrario nos desvían de ellas. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este análisis sobre el yugo desigual te haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Recuerda que, más allá de las interpretaciones, lo esencial es siempre buscar la guía de Dios en cada una de nuestras relaciones y decisiones. Si te gusta este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.